Bueno, quiera que no, pues el tema que estamos viendo de la pasión viene a ponernos un poquito contexto tal vez de cómo vivir mejor esta temporada difícil para el mundo entero. Pues bueno, si quieren empezamos de una vez. Estamos en la primera temporada, tercer episodio, es el último episodio de esta temporada. Y la pasión de Cristo tiene varias temporadas, realmente hay tanto que decir y no es específicamente solo sobre la pasión de Cristo, sino cómo esto nos involucra a nosotros y cómo nosotros podemos tener algún tipo de rol que podamos aportar algo a lo que Jesús vivió. Bueno, este domingo que pasó, hace 100 años exactos, son 100 años 3 días, Jesús le dice a Sor Josefa: parece que caes en el precipicio, pero ¿qué falta te hace ver si yo te guío? Y Jesús le dice que tiene que hacer: olvidarte, abandonarte, no resistir mis planes, confianza en la bondad de mi corazón. Este, para mí personalmente fue muy importante encontrarme con esto el domingo. No fue ciertamente un fin de año fácil para mi familia, ni siquiera tampoco el inicio. Este es el tipo de mensajes que llegan en el momento oportuno. Y esto vamos a tocarlo en la temporada 4. La temporada 4, la adelanto, hago la publicidad correspondiente, se llama Paz en la Tribulación. Creo que es algo que todo el mundo queremos. Y ha sido un tema, una búsqueda personal mía desde hace muchísimos años. Y finalmente tengo casi listo el material. Así que, como digo, me salió ahora y lo vamos a guardar para hablarlo más en la cuarta temporada. Si quieres seguir el diario día a día con 100 años exactos de diferencia, lo puedes bajar del website corazondejesusymaria.com y en la Divina Misericordia encuentras ahí el diario de Sor Josefa. Bueno, entonces vamos a recordar lo que habíamos estado hablando anteriormente, y estamos hablando de que habían dos perspectivas en el tema del amor de Dios y el amor a Dios, ¿ok? Entonces, la primera era el amor de Dios, y eso dedicamos los dos primeros episodios. La pregunta era, ¿Dios me ama? Y el mensaje era, bueno, dejemos que Él nos lo demuestre, y ese fue el reto que teníamos, cómo Dios nos lo demuestra. Y luego eso nos da a pasar a la segunda, que es el amor a Dios. Primero el amor de Dios, ahora es el amor a Dios. ¿Okay? Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿y amo yo a Dios? Y realmente creo que la pregunta regresa a Dios y Él podría decirnos a nosotros, bueno, tú ya me preguntaste a mí si yo te amo, ahora tú me lo vas a demostrar, tú me amas a mí. Entonces el amor de Dios requiere una respuesta. ¿Por qué? Porque al recibir tanto amor de parte de Dios no puede ser estéril en nosotros. ¿Y cómo vamos a responder? Yo quisiera como enfatizar un montón la palabra responder. Creo que muchísimo de la vida cristiana es cómo estoy respondiendo a mi día a día, las cosas que vivo, las agradables, las difíciles, cuál es mi respuesta. Y por lo menos en mi análisis personal me cuenta cuánto fallo en esa respuesta y qué lejos me quedo de lo que debiesen estar respondiendo Dios. Entonces, básicamente este es el punto de este programa, cómo vamos a responder a Dios. Okay. Entonces, vamos a ir terminando y vamos a compartir un poco más acerca de la pasión como el amor de Dios por nosotros. Y esto vamos a hablar hoy acerca de la cruz. ¿Okay? Y recordando, Jesús murió en la cruz. Este es un hecho histórico narrado por, nos consta, los evangelios, pero no solo los evangelios, sino que está el largo listado de los historiadores. Aquí están los nombres, los años donde ellos vivieron, donde ellos pueden, donde ellos han recogido historias de la vida y especialmente la pasión y crucifixión de Jesús. Así que esto no es un hecho que únicamente se encuentra en los evangelios. Esto está en distintos lugares que lo podemos encontrar. O sea que es interesante, aunque no lo hubiera, ya está en el Evangelio y esto debiese bastarnos, pero es interesante saber de que hay referencias de múltiples fuentes hablando de la crucifixión y de la muerte de Jesús.
Entonces, la muerte en la cruz es parte central del plan divino. Si nos ponemos a pensar en esto, este es un plan bastante extraño. No creo que haya una persona en el mundo que hubiera jamás podido idear un plan similar al que Dios tenía de cómo rescatarnos, pero el plan de Dios, que es muy raro, incluía el sufrimiento. No es algo para extrañarnos de ver en nuestra vida que haya sufrimiento. Si Jesús lo tuvo, ¿cómo no lo vamos a tener nosotros? Pero bueno, como digo, esta serie de la pasión es bastante amplia y vamos a tocar todo este tipo de temas porque creo que a todos nos interesa comprender un poco más el porqué del sufrimiento. La obra de Jesús, ¿cómo nos la logró? Esta redención, que es el rescate de la esclavitud, lo hemos visto con su pasión, con su muerte. Este es el plan de Dios. Y la sangre de Jesús, que lo vimos la vez pasada, nos limpia de todo pecado. Su sangre es el precio de nuestra salvación. Y por eso es que en una forma tan linda está dicho en el Nuevo Testamento que no somos nuestros, sino que fuimos comprados a un gran precio, y el gran precio es la muerte y la sangre específicamente de Jesús. Es una cosa importante para mantener en mente: no soy mío, yo tengo un dueño, un propietario, y este es Jesús. ¿Y a qué precio me compró? Al inimaginable precio de su misma sangre con su vida. Entonces, en la cruz, que es el tema del episodio de hoy, estamos comprendiendo qué significa, y en ella es donde nos reconcilió Jesús con el Padre Celestial. Esa sangre derramada por Jesús en la cruz es el signo de la reconciliación, como por ejemplo el signo de reconciliación en un matrimonio, por ejemplo, es un abrazo. Pues también la cruz hay un signo, y es esta reconciliación. Este es el valor de la cruz, y espero que el episodio hoy nos dé bastante luz acerca de la trascendencia que tiene la cruz en nuestra vida. Entonces, la cruz, por estas razones, tiene para nosotros un gran valor. Entonces, retomando, la cruz es símbolo del misterio del amor de Dios. Él mismo murió en ella para salvarnos. Y quien vino, Él no envió a otra persona, no envió a un ángel, ni siquiera a su mamá. O sea, vino Él en persona, el propio Rey vino y rescató a sus criaturas, a nosotros. Pero la cruz, como digo, es esa parte de este plan que tenía: encarnación, muerte, resurrección, ascensión al cielo, glorificación, entronización, Eucaristía, Dios hecho hombre, tal y como nosotros, en este plan inconcebible por una mente humana. ¿Cómo podemos entender mejor un misterio tan extraño? Como vimos en toda la serie de la Eucaristía, lo entendemos mejor en la Eucaristía. Y la Eucaristía la entendemos mejor si entendemos la pasión. Están interrelacionados, no se puede separar una de la otra. Esto es parte de la gran riqueza que tenemos y la dicha de ser católicos, realmente, de poder tener la Eucaristía. Dios mismo, Jesús mismo en el cielo, resucitado en el altar. La cruz para Jesús fue evidentemente un espantoso suplicio. Para nosotros es la salvación y es la oportunidad de imitación. Y aquí es donde ya mucha gente ya no le gusta el cristianismo, porque incluye, o por lo menos el catolicismo, porque es muy sincero decir: si quieres seguir detrás de mí, toma tu cruz y ven. O sea que Jesús nos está diciendo, hay un rol de la cruz también en nuestra vida, pero estamos siguiéndolo a Él, pareciéndonos a Él más. Entonces, hablar de la cruz, ¿ok? Es para nosotros hablar del amor de Dios, de la obra de Dios, de Cristo. Para otros es una locura, y bien lo decía San Pablo, que la cruz era una locura para mucha gente, ¿verdad? El padre James Groening dice que los constantes y crueles dolores de la crucifixión, porque era algo espantoso, llevaba a los condenados históricamente a la desesperación, al frenetismo, blasfemias, maldición del cielo, de la tierra, de ellos mismos, maldición de la hora de su muerte. O sea, está describiendo cómo era realmente de espantoso el suplicio de la cruz. Escupían a las personas debajo de la cruz, revelaban secretos, crímenes de los enemigos, porque estaban con un dolor espantoso y ya no tenían nada que perder, pero el dolor los empujaba a hacer cosas así, incluso acusaciones falsas. Eso es lo que este sacerdote nos ha contado. Y él mismo escribe: pero qué diferencia de comportamiento el de Jesús en medio de sus tormentos.
Y vamos a hablar un poquito más de esto entonces también el día de hoy. Recordando un poquito la historia hebrea, ¿cómo mataban los judíos? Ellos apedreaban, no crucificaban. Ese era el método. Y la crucifixión venía de los romanos, que evidentemente lo habían tomado de otras culturas, e introdujeron la cruz en todas las regiones donde ellos estaban tomando posesión, que eran los dominadores, y con la cruz, con la crucifixión, daban muerte extraordinariamente vergonzosa a los esclavos culpables de un crimen grave. Okay. Y normalmente se flagelaba y luego se les crucificaba desnudos. Okay. Los romanos que eran encontrados dignos de muerte no eran castigados con la crucifixión. Esto era un castigo para los no romanos. Entonces, dentro de las prácticas, la persona crucificada era abandonada varios días en la cruz hasta que moría. Y ahí pues llegaban y era acechada por aves rapaces o animales. Era una cuestión bastante espantosa realmente. O al final, lo que pasó en el caso de los dos ladrones al lado de Jesús, les rompieron las piernas para acelerar su muerte. Digamos que estas eran las prácticas que tenían los romanos. Quintiliano, en el año 40, después de Cristo, que es un historiador, vean qué interesante, dice, cuando crucificamos a un criminal, se seleccionan las calles más pobladas para que la multitud mire y se sienta presa del miedo. O sea que esto era una especie de ejemplo que se quería dar para que la gente supiera que si no se comportaban lo que les podía esperar. Entonces, lo dice un historiador de la época, muy impresionante, tremendo. Algo interesante, hay oraciones en nuestra iglesia, pero en la preciosa iglesia católica, hay oraciones que se realizan con signos. Yo no sé si lo habías pensado, pero ahora que estaba yo trabajando en este episodio me impresionó de que el signo de la cruz es una oración en sí misma. No es solo un gesto para recordarlo de aquí en adelante cuando hagamos la señal de la cruz. Es una oración breve y muy reveladora. ¿Por qué? ¿Qué estamos diciendo cuando hacemos la señal de la cruz? Decimos un montón, casi que estamos diciendo el credo ahí. Decimos que creemos que Dios se hizo hombre como nosotros, con un cuerpo humano, con alma, que murió en la cruz para salvarnos, resucitó y nos invita a unirnos a Él y seguirlo para también resucitar con Él a una nueva vida al final de los tiempos, en la resurrección general, con Él, el Hijo de Dios, Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que yo actúo en su nombre, etc. Todo esto lo estamos diciendo en la señal de la cruz, tal vez no nos hemos dado cuenta, pero yo te invito que en la noche, si te parece, antes de dormir, que pudieras tomarte un ratito y analizar qué significa la cruz cuando la hacemos, ¿ok? O sea que esta sería una tarea, si me aceptas poder sugerir una, ¿verdad? Y encontré por ahí que San Basilio decía que la señal de la cruz fue enseñada por los apóstoles. Ellos enseñaron a hacer la señal de la cruz. Y luego, entonces, por ser una oración per se, hacernos la señal de la cruz, hay que hacerla bien hecha, ¿verdad? Despacito, con reverencia, poniendo atención, qué significa mucha devoción. Y gran noticia, tampoco lo sabía, pero es algo muy interesante, hacer la señal de la cruz tiene indulgencia parcial, dando las condiciones debidas. Esto es una gran belleza, así que ¿cuánto podemos darle a la Virgen si queremos usarlo para que lo pueda dar a las almas del purgatorio o bien para ti, para mí, cuando lo necesitemos, llegado el momento final de nuestra vida? Entonces, hacernos la cruz no es un signo mágico, ¿verdad? No es supersticioso, hay que tener mucho cuidado con eso, pues yo digo tener mucha conciencia de lo que estamos haciendo. Simplemente estamos evidenciando nuestra fe católica, nuestra fe de que fuimos rescatados por Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros para poder decir junto con Jesús, Abba Padre. Ya Dios no es un extraño, no es un lejano, es un papá bueno, extraordinariamente justo, pero extraordinariamente misericordioso. Estamos en la época de la misericordia. Cuando nos quede un par de minutos para pasar al otro mundo, vamos a lamentar no haber aprovechado la misericordia porque viene el momento de la justicia. Entonces, aprovechémoslo. Pues ese Padre maravilloso está allí y lo estamos recordando cada vez que hacemos la señal de la cruz.
Ok, más cosas importantes. 3 nombrecitos por ahí de los que no se habla mucho. No sé por qué, pero debiese decirse más. Y quizás una corrección para más de alguno de qué nombre estamos dando a estas oraciones, que es la cruz, ¿verdad? ¿Qué significa signarse? Bueno, signarse es las 3 pequeñas cruces que hacemos con el pulgar en la frente, en la boca y en el pecho. ¿Ok? Por ejemplo, a la hora del evangelio, en la liturgia, en la misa. ¿Ok? Eh, ya lo conocemos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor nuestro. Bueno, ese es signarse. ¿Qué es santiguarse? Es el tradicional. La frente, el pecho, hombro izquierdo, hombro derecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, perfecto. Estas 2 las conocemos. Bueno, aquí hay una tercera que es persignarse, y quizás esta es la que desde pequeños nos han dicho, y nos han dicho que persignarnos es lo que hoy vemos que es santiguarse. Entonces, solo para corregir, persignarse es hacer la signatura con la santiguarse, ¿ok? Es la suma de los 2. Primero me signo y luego me santiguo. Entonces, cuando hago estas 2, tengo persignarme. Cosa interesante, esta está en internet, lo pueden ver ahí, en caso que se confunda, pero las 2 que son con letra S son las 2 conocidas, ya que se hacen las 2 juntas, persignarse. Bueno, desde la edad media, la señal de la cruz se hace como la conocemos, de arriba para abajo, y este tiene un símbolo. Por eso hace un ratito estábamos diciendo que era prácticamente decir el credo, pero de arriba para abajo, ¿por qué? Porque está hablando de esta simbología de la encarnación de Cristo, que es del cielo que baja a la tierra, ¿ok? Baja del Padre a la tierra. Luego, de izquierda a derecha, significa la redención desde los sufrimientos de la pasión, me voy al lado derecho, hasta la ascensión a la derecha del Padre. Una cosa muy linda. Otra cosa es que el tema de signarse, que lo acabamos de ver hace un momentito, son los 2 dedos en cruz. Y le diría, ¿pero por qué tengo que hacer 2 dedos en cruz? No, es bien importante, porque cuando pongamos los 2 dedos en cruz, recordemos que significa las 2 naturalezas de Cristo, divina y humana. Estoy diciendo esto cuando lo hago así. Y estos 3 dedos, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una belleza. Y a la hora de santiguarnos es con la mano abierta. ¿Por qué? Porque los 5 dedos nos recuerda las 5 llagas de Cristo. Todo en la Iglesia Católica tiene un significado. Nada es porque sí, ni es un capricho de antojo. Todo tiene un sentido profundo, grande. Es muy hermoso todo esto. Entonces, la señal de la cruz al mismo tiempo, y esto es algo grande y hay que tenerlo en mente, es una declaración de defensa e incluso de ofensa contra el maligno. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo la señal de la cruz bien hecha, bien pensada con devoción, ¿qué estoy declarando? Estoy diciendo, fuera, yo pertenezco a Cristo. Él es mi protección. El demonio huye de esto. Por supuesto, ahí fue vencido en forma dramática y arrasadora. Entonces, cuando hago el signo de la cruz, yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, yo estoy dando la espalda al demonio y abrazo la cruz de Cristo, que es el camino de la salvación, camino al cielo. Otra cosa que es muy interesante, resulta que la señal de la cruz es un sacramental. ¿Qué es un sacramental? Vamos al catecismo y ahí lo vamos a leer. 1667. Son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. O sea que es una imitación, algo que se asemeja un montón a los sacramentos. Y en el número 1670 dice, todos los sacramentales reciben su poder, ¿de dónde? Ya lo sabemos, del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Directamente de ahí viene la fuerza, la luz, el significado del sacramental. El signo de la cruz es una gran cosa en nuestra vida. Y por eso es que en la antigüedad y hasta el día de hoy, los marinos han usado la señal de la cruz como parte de esta simbología y la vemos plasmada en el ancla. O sea, si vemos un ancla, que hay un dibujo en la pantalla, esta ancla, puedes ver que tiene la señal de la cruz. ¿Por qué? El ancla da seguridad al marino, se siembra en el fondo
del río, del mar, donde sea que esté, del lago, y se queda quieta. La barca está segura porque tiene un ancla. Y nuestra alma, nuestra vida es un barco. ¿Ok? Y en el mar de la vida, donde hay muchas tempestades, necesitamos nuestra ancla. Esa ancla es Jesús, nuestra fe. Entonces, la cruz para nosotros representa esta seguridad. Por eso bien dice el Salmo, tú eres mi roca. ¿Okay? Esa certeza que tenemos, que la vemos perfectamente plasmado en la simbología del ancla. A Jesús nos aferramos como la roca sólida ante los embates de las tormentas en el mar de nuestra vida. Gracias a Él, a nuestra fe en Jesús, llegamos con seguridad al puerto eterno. Con el puerto eterno dura poquito, el paso a la muerte y luego donde nos toque. Ojalá que nos toque a todos en el cielo, ¿verdad? Si no, por lo menos tenemos un intermedio que es el purgatorio. Otra cosa interesante, amarrado al tema de la cruz, está el Vía Crucis. Y el Vía Crucis es básicamente generado por la pasión de Jesús, ¿ok? Es el recorrer lo que él recorrió. Lo que es interesante es que el autor del Vía Crucis, y alguno va a pensar que fue San Francisco de Asís, pero no fue él, es la mamá de Jesús, la Virgen, y esto lo sabemos porque la tradición católica que tiene toda esta riqueza enorme, preciosa, en 20 siglos ya de tenerla, dice que los diversos eventos que pasaron a lo largo de la pasión de Jesús, la Virgen, y esto es lo que nos cuenta la tradición, ella realizaba estas visitas diarias en Jerusalén, cada lugar que recorrió su hijo en su pasión. La Virgen lo revisitó una y otra vez, y esto generó el concepto del Vía Crucis, esta costumbre de ir a los lugares donde Jesús lo recorrió. Ahora, con el paso de los siglos, evidentemente no mucha gente podía hacerlo, porque ¿quiénes podían viajar e ir a Jerusalén? Entonces, la iglesia nos dio la oportunidad de poder hacerlo en nuestras propias iglesias, ¿ok? Al principio, el número de estaciones era muy grande. De hecho, hay manuales que se han encontrado que tienen hasta 37 estaciones. Yo estoy seguro que si nos podemos a pensar uno por uno los sufrimientos que tuvo Jesús, el 37 se convierte en 37 veces 37. Fue incontable el tipo de sufrimientos que tuvo Jesús a lo largo de la pasión. Al final, hoy, y esto es el tema histórico, hoy pues quedó en 14 estaciones, pero entendamos el concepto detrás de esto. Lo que la Virgen María estaba haciendo era vivir y acompañar a su hijo Jesús. Y esto es lo que hacemos nosotros, ¿ok? Entonces, hoy lo hacemos en cada iglesia y tiene también indulgencia plenaria. No perdamos la oportunidad de ayudar a las almas del purgatorio, ganar alguna para nosotros también. Los que están consagrados a la Virgen, de acuerdo a San Luis María Griñón de Montfort, pues sabemos que esto se los damos con todo cariño a la Virgen y ella sabrá a quién dárselo, y llegado nuestro momento, pues ella sabrá darnos más de alguna para nosotros. El final de la vida de Jesús en la tierra consistió de 7 palabras. Es de admirarse que Jesús pudiera encontrar la fuerza de decir 7 cosas cuando realmente el tormento de la cruz era una cosa verdaderamente grande, ¿verdad? Entonces, a mí me encantaría dedicar un ratito para simplemente repasar las 7 rápido y básicamente invitarte a ti que si ves que alguna tiene algún mensaje, pues que tomes tu blog que tienes a un lado y te hagas algún propósito. ¿Okay? Es importante. ¿Qué está diciendo Jesús en ese último momento? Veamos qué dice para ti y para mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Debo yo el perdón a alguien? Es el momento de imitar a Jesús. Buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón, un destinado, no ciertamente al cielo. Ese día Jesús le prometió estar con él en el paraíso. Meditemos. El mal ladrón también estuvo al lado de Jesús, a la misma distancia que el buen ladrón, pero el mal ladrón aparentemente murió en desgracia. No aprovechó la cercanía a Jesús. O sea, que solo por estar cerca de Jesús no me garantiza la salvación. Ojo con eso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Me lo guardo para el final del día de hoy, que me encantaría hacerte una petición muy especial en nombre de Jesús, pero me la voy a guardar para el final. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
cuando estamos sufriendo en esta vida, cuando el sufrimiento es extraordinario, que es fuerte, podemos repetir con Jesús, sabiendo que Dios no me ha abandonado. Y cuántas veces hemos hablado, sobre todo en la serie La Divina Misericordia, que aunque la borrasca parece que va a descargar sobre mí, ahí está Jesús todo el tiempo. Parece que duerme en tu barca de la vida, es solamente una apariencia. Él está ahí. Esto es una prueba, no la podemos fallar. Jamás nos abandona. Tengo sed. Bueno, ¿sed de qué? De almas. En primer lugar, mi alma, tu alma. Luego, las almas de tu familia, de la gente que está alejada, gente más lejos que no corresponde a tu familia. Pero ¿cuánta gente está en riesgo de perderse? Pues Jesús tiene sed de esas almas y nos pide que lo ayudemos. Todo está consumado. Es el fin, la cuarta copa, termina la pasión, termina el sacrificio, se logró la redención. Tu alma está salvada si haces lo que Jesús te pide. Él ya dio su plan, Él ejecutó su parte y nos dice, ahora te toca a ti. El cielo es tuyo, solo tienes que hacer lo que yo te pido. Si me amas, obedece mis mandamientos. Entonces, si obedecemos a Jesús, tenemos el cielo. El cielo está comprado, pero tenemos que hacer una parte nuestra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa tarea que a veces yo te he invitado y tal vez se me va la mano a veces, pero que al irte a dormir en la noche hagas el ejercicio mental, imaginación te quedan 2 minutos de vida, estás preparado, pensar, meditar en ese momento, nos estamos jugando todo en ese último momento, que no importa qué esté pasando en ese momento, que estas sean nuestras palabras. Padre, Abba Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me salvo por Jesús, por sus méritos, y yo porque cumplí lo que me pidió, check, estoy al día contigo, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que tener en mente. Tristemente, somos severamente atacados como católicos por muchos ex católicos, tristemente, gente que simplemente ignoraba en qué consiste la fe católica, los convencieron con un par de espejitos y ahora son los más agresivos atacantes de la fe católica. Y uno de los ataques que recibimos es el crucifijo, ¿ok? Y he oído comentarios bastante groseros en contra de Jesús por cristianos propiamente, simplemente porque no comprenden qué significa el crucifijo, ¿verdad? Entonces solo dediquemos un minuto para hablar de esto. Posiblemente te vayan a acusar algún día de idólatra. Estás adorando, como dicen ellos, el muñequito en la cruz. ¿Qué cosa más injusta con Jesús y contra la Iglesia Católica? Simplemente por ignorancia. ¿Qué dice San Pablo? 1 Corintios, 1 capítulo. Dice, predicamos a un Cristo crucificado. Ya solo con eso ya no nos pueden atacar con esto. Escándalo para los judíos y locura para los paganos. Ok, entonces, te acusan de idolatría, pero ¿tú estás adorando a Jesús o la figura que está ahí en esa cruz? ¿Ok? Es evidente, estamos adorando a Jesús, que nos lo recuerda esta figura que está en la cruz en el momento supremo de nuestra salvación. ¿Ok? Pero luego vienen y te dicen, ¿pero qué estás haciendo con el crucifijo? Jesús ya no está ahí. Es evidente, no hay un ser humano en la tierra, ni ningún católico que crea que Jesús sigue en la cruz, crucificado en Jerusalén 2000 años más tarde. Eso no lo cree nadie. O sea, la acusación no aplica. Por otro lado, que en el sentido que lo dicen es porque Él resucitó, entonces podría responderse, bueno, la cruz vacía tampoco es una evidencia de la resurrección, entonces no me molesten con este asunto. Hay que entender el espíritu de qué es la cruz y qué es el crucifijo. ¿Okay? Simplemente el crucifijo es un evangelio visual, como el nacimiento que inventó San Francisco de Asís es un evangelio visual, es lo mismo. La cruz vacía me recuerda tu resurrección y el crucifijo me recuerda que moriste por mis pecados. Necesito ver las dos, ¿ok? Necesito ver las dos. El crucifijo nos trae a la mente ese amor de Jesús
cuánto sufriste por mí, Señor. Qué tremendo. No quiero nunca olvidarlo. Y me inspira agradecimiento, consuelo, querer unirme más a ti, amarte más y tenerte a ti en mente y verte en el crucifijo, porque a mí me toca vivir mis propias cruces. Yo quiero sentirme que me parezco en ti. No me puedo bajar de mi cruz, la voy a vivir santamente, inteligentemente, y quiero parecerme a ti. Es que este es el trasfondo enorme que hay detrás de este pensamiento de qué es lo que yo tengo que hacer cuando estoy pensando y viendo el crucifijo. Ver la cruz nos ayuda a nunca olvidar que Jesús subió a ella por nosotros, por voluntad propia, para salvarnos y resucitó. Entonces, que no nos confundan, de verdad, que no nos confundan y que nos hagan quitar al crucifijo de las paredes. Es decir, por amor a Cristo tengo que quitarlo de mis paredes, de mis esculturas, de las canciones, de los cuadros, de los poemas y perder ese recuerdo de lo que hizo por mí, mi Señor. No, Señor, yo no lo voy a quitar. No estoy adorando a ningún muñequito, yo adoro a Jesús que está en el cielo y en la Eucaristía. Y ese es el significado profundo de la cruz. Entonces, Jesús es Dios y por eso adoramos a Jesús porque es Dios. Entonces, recordad un poquito, bíblicamente se reserva solo a Dios como creador, como Señor, como Salvador, como don de todo lo que existe, ese amor infinito y misericordioso. O sea, toda la adoración va a Dios únicamente. Y adorar lo que es alabarlo, exaltarlo, bendecirlo, hablar bien de él, humillarnos en su presencia, reconocer quién soy yo y quién es él, confesar con gran gratitud esa santidad que él tiene. Tal y como hizo la Virgen en el Magnificat. Está clarísimamente cómo ella hace ese acto de oración preciosísimo a Dios. Ok, y esto nos lleva un poquito, y creo que quería yo traerlo al episodio de hoy, es hablar un poquito de los orígenes de este tema de la idolatría. Entonces, solo para que entendamos mejor qué es lo que estamos haciendo como católicos. Adorar viene del latín, dos palabras. Adorare, que es ad, significa a o hacia, y orare, hablar, decir, plegaria. En griego, latría, que significa adorar. Aquí, esto de latría es bien importante. Entonces, tenemos una latría que se llama absoluta, esta adoración absoluta a Dios, a la Santísima Trinidad, que es el único Dios verdadero. Ok. Idolatría, aquí está latría de nuevo, pero el idolatría es adorar lo que no es Dios, que esta es la prohibición desde el principio que Dios dice, solo a mí me vas a adorar. ¿Okay? Y un católico, o por lo menos el católico que entiende, evidentemente solo adora a Dios, no adoramos a nadie más. ¿Okay? ¿Qué significa la latría relativa? Esto es bien interesante, es lo que representa a Dios o tiene relación directa con Dios. Entonces, no se le reconoce ningún poder o ninguna divinidad, ¿ok? Sino que a través de esto adoramos a Dios. Esto es como un trampolín para llegar a Dios. Por ejemplo, la cruz de Jesús. El adorar la cruz es esta latría relativa, no la absoluta, porque no estamos adorando la madera, sino que tenemos la suficiente inteligencia para saber de que es Jesús que murió en ella. Entonces, adorar la cruz es venerarla en el sentido que representa a nuestro Señor Jesucristo, Dios verdadero, muriendo en ella por nosotros y porque su cuerpo y sangre tuvieron contacto con ella. Entonces, la latría absoluta es para Dios y la relativa es, por ejemplo, a través de la cruz yo llego a Jesús. Y gracias a que existe esta latría relativa, es que podemos realmente profundizar la fe en una forma tan grande, realmente tener un significado y una búsqueda de santidad, porque hay tanta cosa que nos acerca a Dios. Luego tenemos, en una forma como paralela, el concepto de venerar. Entonces, adorar, y otra cosa distinta es el tema de la veneración. Y veneración viene también del latín, que significa veneratio, que es honrar. La veneración es una honra. ¿A quién? A los ángeles y los santos. Recordemos que los ángeles y los santos son criaturas. Criatura es criado, creado. Entonces, no son Dios, fueron creados por Dios.
Pero hay algunos de estos personajes que son de alto valor para nuestra santificación. Y eso lo vamos a ver ahora. Si nos vamos al griego, la parte de la veneración se aplica en términos de dulia. Este es el término en griego, dulia. Dulia significa siervo o servidumbre. Y sobre esto construye entonces ya nuestra iglesia. Entonces, tenemos la hiperdulia, de nuevo el griego, hiperdulia. ¿A quién se reserva la hiperdulia? Es decir, esta honra hiper especial solo a la Virgen María. ¿Ok? Solo la Virgen. ¿Por qué? Bueno, vamos a tener una serie dedicada a la Virgen María, pero ya sabemos que la Virgen no es una criatura normal. Es criatura, pero es especial. Es la madre de Jesús. Entonces, esta relación con la Virgen, esta veneración, esta honra tan especial, tan preciosa, tan entrañable, se le reserva a ella, reconociendo su dignidad. Pero la Virgen no es Dios, nos consta, y cualquiera que esté consagrado a Jesús a través de la Virgen sabe, por los escritos de San Luis María Griñón de Montfort, que en forma enfática él dice de que toda devoción que considera a la Virgen María como Dios es diabólica. Entonces, la misma iglesia me está diciendo, no te equivoques, la Virgen no es Dios, pero hay un rol especial precioso para poder tener una relación con ella. Ok, luego está la dulía absoluta. Esta se refiere a la devoción a los ángeles y los santos. Y aquí lo que estamos hablando es la imitación. De verdad, ¿qué sería de tanta gente que está ya en el cielo si no fuera por el ejemplo de los santos? Virgen y todo el listado de cantidad incontable de santos maravillosos que tiene la Iglesia Católica. Dulía absoluta. Dulía relativa. Esto es lo que representa a los ángeles y los santos para recordarlos a ellos. Cosas como, por ejemplo, una medalla, una estampa. ¿Okay? Ya son objetos que nos recuerdan a ellos. ¿Okay? Qué lindo tener, por ejemplo, algún tipo de reliquia propiamente de algún santo. Qué importante tener. Ahorita vamos a hablar de las reliquias porque hay 3 cosas interesantes que hablar. Y la palabra devoción también viene del latín devotio, significa consagrado o afecto, ¿verdad? Entonces, adorar es el primer acto de la religión. Esto está en el catecismo en el número 2096. Adorar es el primer acto de la religión. De todos los que atacan a la Iglesia Católica que yo no tengo religión, no saben lo que están hablando. La religión es otra cosa distinta a lo que ellos están diciendo. La religión es esto que somos nosotros en nuestra iglesia y que en el contexto en el que hablamos hoy, la adoración es la primera manifestación o acto de la religión. Si yo no quiero religión, entonces, ¿cómo adoro? Necesito mi religión porque es lo primero que me pide, adorar al único Dios. Entonces, la devoción no es exactamente un sentimiento, porque a veces pensamos de que el valor de mi fe es el sentimiento, pero no es verdad. La devoción es la voluntad que tenemos que desea entregarnos nosotros a Dios y convertirnos. Si tiene un sentimiento maravilloso, demos gracias a Dios que nos da esa consolación, pero no es la meta es adorar a Dios, convertirnos, santificarnos y entregarnos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que adoramos la cruz, ya habíamos dicho que lo hacemos en el sentido que representa a Jesús, donde su cuerpo estuvo y su sangre estuvo tocando la cruz. Entonces, adoramos la cruz, y esto lo consulté directamente con un excelente amigo, un sacerdote del Opus Dei, que me dijo, sí, adoramos a Jesús, que a través de ese derramamiento de sangre nos redimió y nos adquirió para Dios. Entonces, puedo decir tranquilamente qué significa la adoración de la cruz. Yo no tengo ningún problema, yo entiendo lo que significa, ¿ok? Es esta inteligencia espiritual que tenemos para poder usar los términos correctos en el sentido correcto. Entonces, entendemos que adoramos a Cristo y que es a Él a quien le hablamos, no le hablamos a la cruz, ¿verdad? Entonces, adorar la cruz es una expresión de fe. Damos tributo a lo que Jesús hizo por nosotros para salvarnos. A través de la cruz, de los clavos, la corona de espinas. Esto se convierte en una riqueza maravillosa para nosotros. Adoramos la cruz, adoramos la sangre de Jesús en el sentido
que es inseparable de él. No podemos separar la sangre de Jesús. Jesús hoy, ahora que hablamos de él, está en el cielo y en el sagrario y tiene sangre. O sea, adorar esa sangre es adorar a Jesús. Sabemos que Jesús no es solo su sangre, ¿verdad? Tiene cuerpo, sangre, alma y divinidad. Vemos clarísimamente en la Eucaristía. Es todo él completo y vivo. Y entonces llegando ya aquí a la parte de las reliquias, es parte de la riqueza de nuestra fe. 3 grados de reliquias. Entonces, cuando nos hablan de reliquias, entender de que tenemos 3 accesos o formas distintas para llegar a ellos. La primera, digamos, puede ser una reliquia de primer grado. Esto es cuando hablamos del fragmento del cuerpo de esta persona. Obviamente no puede haber una reliquia de primer grado de Jesús, porque él está completo en el cielo y en el sagrario, entonces no aplica a él. Pero si te dicen, esta es una reliquia de primer grado, estamos hablando de una parte del cuerpo de alguien, como tal vez un hueso, una cuestión por el estilo. Segundo grado es un fragmento de algo que el santo usaba durante su vida. Por ejemplo, una Biblia, una cruz, el rosario, o objetos asociados con el sufrimiento de un mártir. Si fue una flecha o lo que sea, eso se convierta en una reliquia, pero de segundo grado, ¿ok? Porque no es su cuerpo, es algo que lo tocaba a él o que tuvo que ver con su sufrimiento. Y el tercer grado es un objeto tocado a una reliquia de primer grado o a la tumba de un santo. Entonces, si por ejemplo pones ahí un pedacito de alguna tela, por ejemplo, una camisa, y lo pones a una reliquia del primer grado, a un fragmento del cuerpo, esto se convierte ya en una reliquia del tercer grado. Es una cosa bastante interesante de cómo podemos tener esto. Obviamente vamos a ser atacados, como ya lo somos de muchas formas, por ex católicos que ya no son católicos tristemente, ¿okay? Pero tenemos fundamento bíblico, tenemos amplio fundamento bíblico. Por ejemplo, Eliseo en el Antiguo Testamento recibe de Elías el manto con el cual hace milagros. Suena raro, ahí está en el segundo libro de Reyes, léetelo en la noche, capítulo 2. Es el manto, una cosa muy increíble. En el mismo segundo libro de Reyes dice que un muerto resucita al tocar los huesos de Eliseo. Huesos, primer grado. Ok, los enfermos sanaban con los pañuelos de San Pablo. Está en Hechos 19. También una cuestión bastante interesante. Lo puedes leer ahí. Pañuelos. Es decir, es una tela, ni siquiera era el propio cuerpo de San Pablo. O la sombra de San Pedro que curaba a los enfermos. Esta particularmente es bastante impresionante, pensar incluso que la sombra está en Hechos capítulo 5. Las formas increíbles con las cuales Dios en su creatividad puede hacer presente su gracia y sus favores en nuestras vidas. Precioso recordar, le dice Jesús a Sister Mary de Holy Trinity, le dice que el Espíritu Santo es ingenioso, es muy creativo. Yo pienso que a Dios no le gusta repetir 2 veces un camino. Es tan inteligente, es tan todopoderoso que Él puede accesar su creatividad con la cual creó de la nada el universo y seguir haciendo maravillas. Así que el tema de las reliquias no hace más que engrandecer la fe católica. Entonces, de nuevo, poniendo contexto, como católicos sabemos que las reliquias no tienen poder en sí mismas, ¿ok? Entonces, no es magia, no es superstición. Pues yo digo que tenemos la suficiente inteligencia espiritual para entender que una reliquia no tiene poder, ¿ok? Segundo, son una ayuda. El propósito es que te ayuden a tu fe, a tu salvación. ¿Por qué? Porque te convierte, te santifica, te inspira a ser como este santo, ¿ok? Como este santo, una mejor relación con Jesús, unirte más con Jesús, vivir mejor el día a día, el martirio de todos los días, ¿verdad? Y por lo tanto no es el centro de la fe. ¿Por qué no las despreciamos? Porque son voluntad de Dios, como vimos en estos ejemplos arriba, o incluso como la vara de Moisés para hacer milagros. Entonces está lleno de elementos que califican como reliquias. Entonces no estamos haciendo nada marciano de poder tener una devoción que nos acerque al corazón de Jesús a través del uso de las reliquias. Solo hagámoslo bien hecho.
Ok, me encantaría invitarte a hacer una pequeña experiencia. Tengo aquí dos ejemplos, dos personajes en la pasión. Y básicamente es para podernos identificar, espero que no, con ninguno de ellos. Okay. Pero si en algo mi vida pudiera identificarse, pues este es un momento verdaderamente importante que podemos hacer una pausa, pedirle perdón a Jesús y pedirle ayuda para mejorar. Vámonos el primero, directamente tomado de la pasión. Cuando está Jesús en el momento, frente a toda la gente, lo están acusando, Pilato en uno de sus últimos intentos por ver si ayudaba o no a Jesús, saca un reo, Barrabás. ¿Okay? Y entonces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida? ¿A quién estoy eligiendo? ¿A Jesús o Barrabás? Y voy a ponerme un poco en boca de San Alfonso y usar un poco su forma de pensar y hablar para poder poner contexto. ¿Elijo a Jesús o Barrabás? Cuando elijo el pecado, estoy eligiendo a quién. Ese es el pensamiento. ¿Qué estoy haciendo? No me estoy dando cuenta porque el pecado sabe presentarse de una forma muy atractiva. Pero cuando yo elijo al pecado, yo expulso al rey del universo. No puedo tener a los dos juntos. Es uno u otro. ¿Quién elijo? ¿A Jesús o a Barrabás? Barrabás no es que represente el pecado, pues es el que le quitó el lugar a Jesús. Ok. Quito a Jesús, al Dios del universo, y traigo en lugar de Dios a un enemigo suyo. ¿Quién? No es un enemigo cualquiera. Es al mismo diablo, al demonio, a Satanás. Traigo en lugar de Jesús a quien más odia a Jesús. Y a este trato como huésped importante. Le doy el lugar que le correspondía y le corresponde a Dios, se lo doy al demonio. A ese que no va a descansar hasta verte en el infierno para torturarte con toda la hazaña que él pueda tener. ¿Por qué? Porque va a haber en tu alma la señal del bautismo. A ese que tanto te odia, a ese es al que ponemos en lugar de Jesús. Al demonio que no ha hecho nada bueno por mí, a él lo pongo en el centro. Y con ese hago mi alianza, el más cruel de los enemigos. Lo intercambio por Dios, que murió por mí, y pongo a este otro que no ha hecho nada por mí más que arruinarme mis días y mis noches. Y le digo a Jesús, Señor, sal de mí, date prisa para darle tu lugar al maligno. De nuevo, me encantaría decir que estos textos son míos, no lo son, estos son directamente de San Alfonso, son tremendos, están tomados directamente de su libro Preparación para la Muerte, que te recomiendo mucho leerlo, es un libro que va a cambiar tu vida, está tomado de ahí. ¿A quién estoy eligiendo? Y valdría la pena pues dedicar un momentito para hacer una meditación y hacer algún propósito. Y el mensaje en el fondo, en el nombre de Jesús, nunca, jamás un pecado mortal más, nunca más, solo la santidad. ¿Quién soy yo? ¿A quién elijo, Jesús o Barrabás? Bueno, pensémoslo cuando se nos presente tan bonito algún acto pecaminoso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y el segundo personaje, realmente son varios personajes en uno. Uno de los verdugos cuando yo peco. Por ejemplo, el que golpeaba a Jesús, el que lo hirió, lo crucificó, le puso la corona de espinas, lo flageló, lo insultó, le escupieron, se burlaron. Vámonos aquí de nuevo y de mano con San Alfonso. Viene la oportunidad de cometer un pecado y lo hacemos. Ni siquiera combatimos, ni lo intentamos, no resistimos, simplemente llega y lo hacemos. Ni un instante de discernimiento para ver si estoy escuchando la voz de Dios u otra voz. Simplemente salto y hago lo que no tengo que hacer, pensar lo que no tengo que pensar o dejar de hacer lo que debía haber hecho. Es un automático. ¿Qué hago? Simplemente doy rienda suelta a mis instintos, a mi enojo, el rencor, la lujuria, el odio, el vicio. Es instantáneo. ¿Ofendo a Dios? No sé, no me importa. No estoy pensando en Él, estoy pensando en mí, en satisfacer esto que me está pasando. Y de nuevo en boca de San Alfonso es como que le dijera a Dios, Señor, me acuso ante ti de ser uno de tus más crueles verdugos.
¿Por qué? Porque conociéndote a ti, tu gran misericordia, tus favores, tus delicadezas, las 1000 veces que me has perdonado, salvado y ayudado, aún así elijo el pecado en sus múltiples formas y el tormento que sé que te causa a ti. Y aún así elijo lo que a ti te daña. No, a pensar un ratito, pensar si algo de esto alguna vez me sucede, tomar una postura heroica, decir, nunca más un pecado mortal, nunca. Ante algún santo dijo, antes morir que un pecado mortal, la búsqueda de la santidad. Es un poco fuerte todo esto, pero vale la pena hablarlo alguna vez. Cuando llegue el momento de la tentación, recordar estos dos ejercicios, decir, no, yo no lo voy a hacer, jamás. Y rezar instantáneamente en el momento de la tentación, Jesús, ayúdame. María, ayúdame. Y vamos a terminar con una experiencia aquí tomado, me voy a ir directamente a la película de Mel Gibson y me encantaría invitarte a situarte por un momentito en el momento después de la flagelación, ¿ok? Entonces, tengo un pedazo, es breve, de la película, pero hay algo interesante aquí que me gustaría mucho poderlo compartir contigo. Proyecte. Veamos el fragmento de la película y ya luego hacemos el ejercicio. Ok, bueno, esta escena lo que estamos viendo es cómo la Virgen, la mamá de Jesús, ve la sangre y la quiere recoger. Eh, Tremendamente significativo. En el episodio anterior vimos, hablamos acerca de la sangre de Jesús. Muy importante todo lo que esto significa. Hoy el ejercicio nos va a ayudar un poco a ponerlo en contexto ya con lo que estamos hablando el día de hoy. Así que la invitación es con tu imaginación, ve a la escena, métete en la escena y con la Virgen María, la mamá de Jesús, tu mamá, mi mamá, recojamos la preciosísima sangre de Jesús, que no se pierda la sangre de Jesús. Vayamos y ayudémosla a recogerla. Y mientras lo hace la Virgen, habla con ella, pregúntale a la Virgen, Madre, ¿qué estás haciendo? Eso, ¿qué estás haciendo? Y ayúdala. Y dale oportunidad a escuchar su respuesta, ¿de acuerdo? Pregúntale, ¿qué haces? Ponte al lado de ella y ayúdala.
parece, dejemos esto para concluirlo en la noche, hacer este ejercicio. Y resumiendo, Dios me ama. Dios me ama, murió por mí una muerte espantosa, injusta. Su cruz por mí, tiene consecuencias. Yo amo. Murió por mí, yo debo morir por él. Murió una muerte horrible, injusta. Lo mío es justo. Por las cosas que he hecho en mi vida y la que cualquier ser humano normal podría haber hecho, cualquier sufrimiento que tengamos es una forma de poder equiparar con el mal hecho. O sea que hay un valor en el sufrimiento humano, y es lo que hemos hablado desde el principio, el de la unión con Jesús, y poder usar esos sufrimientos para expiar nuestros pecados y tantos beneficios más. Vamos a hablar más de esto en el futuro. ¿Sí? Yo también tengo mi cruz como Jesús. Y este amor será costoso en la tierra, y como dice el padre Larry Richard, dice, este amor por Jesús nos va a costar en esta tierra, pero la recompensa es eterna. Y esto no lo podemos olvidar. Porque aunque no fuéramos cristianos o católicos concretamente, igual vamos a tener cruz. Saquémosle el beneficio de la cruz. Hagamos algo útil con ella. Démosle ayuda a Jesús. Fijemos los ojos en él crucificado. Y en la noche, haciendo el ejercicio con la Virgen de recoger la sangre de Jesús, recordemos Jesús ahí en la cruz diciéndole a mí, ahí está tu madre. La invitación es: ve y toma con todo el amor del mundo, llévatela a tu casa, a tu vida, llévatela, ¿okay? Y considera la consagración a Jesús por María a través de San Luis María Griñón de Montfort, ¿okay? Entonces, hagamos la tarea, una cosa preciosa, hagámosle caso a Jesús. No quiere que su mamá se quede sola. Nos la da a nosotros porque Jesús no tenía hermanos, la Virgen no tenía otros hijos, nosotros somos esos hijos. Si hubiera habido otros hijos, se los hubiera dejado a ella, pero no había. Así que llevémosla a la casa, ¿de acuerdo? Esa es la invitación, llevémosla a la casa. Ok. Semana entrante, si Dios quiere, hacemos ya el principio de la siguiente temporada. Transformar el sufrimiento en cruz. ¿Era necesaria la pasión? Vamos a hablar de tu crucifixión diaria, las 1000 muertes diarias que tenemos. El amor recíproco para con Dios. Vamos a hablar de renuncia propia, tomar la cruz de cada día, y vamos a tener unos bonitos versículos de apoyo para sentirnos seguros de lo que estamos haciendo en el programa. De nuevo, seguimos en la misericordia de Dios, estamos en esta tierra, todavía podemos llegar a la misericordia. Aunque quede un instante de día, podemos tenerla, usémosla, recurramos a la misericordia de Jesús. Vayamos al confesionario, es un milagro tan precioso como el milagro de la Eucaristía. No lo perdamos esa oportunidad. ¿Okay? Hablemos de la misericordia, digámosle a las personas que la busquen para recibirlas. El mundo está triste, está mal, necesita a Dios, no lo sabe. Nosotros hagámoslo, ¿verdad? Y reparemos el corazón de Jesús. Como siempre, al final, momento para pedir. Momento pedir, no voy a pedirte la limosna, ni siquiera un diezmo, porque me parece que es demasiado poco. Te voy a pedir todo lo que tienes. Pero no es dinero, es amor para el amor. Misericordia para la divina misericordia. Eso es lo que te pido. Hagámoslo por Jesús. ¿Okay? Nos lo pide. Cuando lleguemos al cielo, si tenemos la gran dicha, vamos a dar gracias todo lo que pudimos haber hecho por Jesús. Reparar es tan simple, es tan fácil. Reparar. ¿Puedo pedir una misa para mi familia? Pues la verdad que sí, la necesitamos. Te la agradecería enormemente desde ya, si te es posible, por mi familia. Y con esto cerramos pues la primera temporada, Amor a la extrema potencia, la cruz. Recuerda, en el website corazondejesusymaria.com hay cualquier cantidad de materiales para ti, sin virus, sin costo. Puedes verlo ahí, incluso está en la parte aquí del Virtual Live. Están los demás videos que hemos ido grabando. Si quieres revisar alguno, ahí están para ti. Bueno, pues muchas gracias. Dios te bendiga. Te veo la semana antes, si Dios quiere. Viva Cristo Rey.